bien, muchísimas gracias. Seguimos, estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que gentilmente toman nuestra transmisión. Nos vamos a ir a Uruguay. En Uruguay, ustedes saben, asumió un nuevo gobierno conducido por el señor Tabaré Vázquez, hoy nuevo presidente, luego del paso de Pepe Mujica. Hay muchas inquietudes dentro del mundo político. Evidentemente, el cambio parece ser de amigo a amigo, como fue en la anterior oportunidad, cuando el mismo Pepe Mujica le prometió al actual presidente Tabaré Vázquez que iba a cuidar la presidencia y que oportunamente se la iba a devolver, cosa que cumplió. ¿En qué circunstancias se asume Tabaré Vázquez? ¿Cuál es la situación política y económica del país? ¿Cuál es la situación social? Todo esto lo vamos a poder conversar con Felipe Caorsi. Él es director de la Fundación ACER y también es corresponsal de Radio Miami Internacional y TV Radio Miami. Felipe, bienvenido, ¿cómo te va? Un gusto en saludarte. Buen día, Agustín. Un placer estar contigo hablando de estos temas. Un saludo para toda la teleaudiencia de TV Radio Miami y todos los medios que reproducen la señal. Realmente me imagino que están viviendo un momento histórico, ¿no? ¿Se da por primera vez una situación como la que se dio? Tabaré Vázquez presidente, le entrega la banda a Pepe Mujica y Pepe Mujica se la devuelve ahora, años después, al mismo Tabaré Vázquez. ¿Es un hecho nuevo o alguna vez en la historia uruguaya se repitió? Sí, se ha dado anteriormente. En Uruguay no existe la reelección presidencial, entonces un presidente para volver a ser presidente tiene que tener al menos un periodo en el medio en el que no lo sea. Sucedió luego del periodo cívico-militar, de la dictadura militar, que duró del 73 hasta el 85, el primer presidente fue Julio María Sanguinetti. Lo sucedió Luis Alberto Lacalle del Partido Nacional y luego volvió Julio María Sanguinetti del Partido Colorado a ser presidente. El caso atípico en el caso del Frente Amplio de Mujica y Vázquez es que los dos pertenecen al mismo partido. O sea que la transición fue entre dos figuras del mismo partido. Esto es al mejor estilo, como hoy conocemos en distintos gobiernos que de una manera u otra intentan tener vigencia y mucho poder acumulado al cabo de los años en el país. Es algo parecido, digamos. Sí, no tiene, digamos, la fuerza, por decirlo de una forma, que con Venezuela, que ha pasado con Chávez, que cuando se despide del gobierno por temas de salud, deja a Maduro. No es el caso. El Frente Amplio viene trabajando muy fuerte a todo nivel y una vez que llegó a la presidencia, la primera vez con Tabaré Vázquez, ha logrado imponerse a todo nivel lo que sería el poder en el país. La figura de Mujica viene un poco, si bien es distinta a la de Vázquez, viene a continuar un poco ese apogeo, digamos, acompañados. Recordemos que el último gobierno de un partido tradicional, en el caso fue Jorge Valle, fue acompañado de una crisis que en Argentina se dio también, la crisis del 2001. El gobierno colorado salió pero muy peleado, muy deteriorado, la economía también. En esas circunstancias se asume el Frente Amplio con Tabaré Vázquez a la cabeza. El precio de la soja sube 4 veces, el precio de la carne 3 veces. Mucho dinero, planes sociales, algo similar a lo que ha pasado en Argentina. Y eso le ha dado cierto margen de maniobra para poder quedarse en el poder. Felipe, ¿qué herencia deja Pepe Mujica al nuevo presidente? Busquemos 3 aspectos importantes, tanto en lo positivo como en lo negativo. Bien. Digamos, 3 positivos y 3 negativos. Te diría que negativos en la educación, las pruebas PISA de los últimos 5 años fueron las peores de la historia. O sea que Tabaré Vázquez se enfrenta a una educación en la cual se ha gastado mucho, pero que no ha habido devolución, eso es malo. La inseguridad viene en aumento también, y los precios, como te decía antes, de la carne y la soja vienen en bajada, lo cual
ha complicado sobre todo estos 2 últimos años del gobierno de Mujica con un déficit fiscal de un 3,5%, muy, muy alto, un gasto excesivo, muchos empleados públicos, mucho gasto social, personas que reciben dinero del Estado no por trabajar ya, ni por mandar sus hijos al colegio. Entonces, Tabaré Vázquez recibe un gobierno con números en rojo y con entradas en caída, digamos. En lo positivo, te diré que, bueno, Mujica es un gran marketinero, es una persona que ha vendido muy bien su imagen en el mundo, y eso quizás opaque un poco la de Tabaré Vázquez, hay un poquito de rivalidad entre ellos, pero lo ayude a la hora de abrirse un poquito más al mundo. La imagen de Mujica es una imagen que este gobierno pudo utilizar, la imagen de austeridad en lo personal, no en cuanto al gobierno. Recordemos que Mujica ha olvidado su pasaje guerrillero, lo ha camuflado de una especie de liberalismo, de búsqueda de la libertad, en fin. Ha podido maquillar su imagen y exportarla muy bien al mundo. Creo que eso a Tabaré Vázquez lo ha ayudado. Ujú. Le deja mayorías absolutas en el Parlamento. El Frente Amplio ha podido mantener una votación muy fuerte. Esa es una segunda ventaja para Vázquez. Y te diré que, bueno, que macroeconómicamente el país no está mal, pero como te decía antes, con viento, o sea, con un viento negativo en cuanto a los precios que, de exportación, más que nada, de nuestra economía. Ujú, ujú. Bien, se vio un Mujica que aprovechó, antes de entregar el mando, la presencia de muchos periodistas y la expectativa que se había generado en todo el mundo para hacer su propio show. ¿Cómo se vio desde allí? ¿Qué se le cuestionó o qué se le felicitó por esos gestos de Mujica? Tal cual. Como te decía, si bien Tabaré Vázquez y Mujica son del mismo partido, tienen perfiles muy distintos. Sí, sí. Mujica ha querido, como te decía, exportar su imagen, buscar, no se sabe hasta cuándo es real la búsqueda del Premio Nobel de la Paz, que obviamente ni siquiera fue candidato finalmente. El caso de Vázquez es un perfil mucho más bajo. 2 días antes de entregar la banda presidencial, ya con el escenario pronto en la Plaza Independencia, frente a la Casa de Gobierno, Mujica decide hacer un homenaje al mismo, un agradecimiento al pueblo, en la cual muestra imágenes y cuenta su historia personal, narrada por él mismo, en el cual, si tú no lo conoces, se te caerían las lágrimas, porque ha sido un luchador, en fin. Y bueno, Vázquez estuvo ahí, y lo cierto es que no había tanta gente como quería Mujica, pero hubo más gente en esa despedida que en la asunción de Tabaré Vázquez. Mm, Otro, otro detalle importante fue que a la hora de entregar la banda presidencial, Mujica a Vázquez, en ese momento la gente aplaude. Y el primer cordón de gente eran todos simpatizantes del sector de Mujica, algunos incluso con la bandera roja con la esvástica y la del movimiento 609 de Mujica. Y comenzaron a aplaudir y a gritar Pepe, Pepe. O sea, no mm, gritaban por el nuevo presidente. Luego sí, pero fue una forma de marcar, decir, los votos los tengo yo. Y un detalle también no menor es que Mujica en su gobierno utilizaba como auto personal un Fusca del 87, un auto con un valor muy bajo. Tabaré Vázquez para la Asunción se presentó en un Forson del año 51, más ujú. barato incluso, fomentando un poco esa imagen de, digamos, de pobrismo, ¿no? De que Sí. yo soy pobre, cuando ninguno de los dos lo es, obviamente, y ninguno de los dos ha sido tampoco muy austero a la hora de gastar el dinero del gobierno. Recordemos Ujú. que Pluna se perdieron 300 millones de dólares, la empresa que era estatal de aviones, ANCAP, los petróleos, el último año, 150 millones de dólares, y la cabeza de ANCAP era el actual vicepresidente electo, Raúl Sendic. O sea que autos baratos, discurso chabacano, pero a la hora de manejar el dinero estatal no han sido muy austeros. Nosotros los que estamos fuera de Uruguay, veíamos a un Pepe Mujica muy folclórico en su estilo, un hombre que intentaba mostrar su humildad, su modestia, de un decir informal, un decir así campechano. ¿Qué ven los uruguayos? ¿Ven lo mismo
de Pepe Mujica? Los uruguayos lo conocíamos de antes, esa es la diferencia, digamos, sí. ¿Tú has leído el Martín Fierro? Sí, claro. Bueno, el viejo Vizcacha, por ahí va un poco la cosa. Hay una Ajá, persona ajá. un asesor político uruguayo que asesoró a Mitterrand cuando ganó en Francia y en Argentina estuvo también, no recuerdo ahora con quién, fue asesor de Mujica y en 1990 fue el que le propone adquirir este personaje, pasar de ser José Mujica a ser el Pepe Mujica, a Mm, vestirse desalineado, a hablar en forma, digamos, más campechana. ujú. Y después esto salpicado con algunas actitudes, digamos, populistas. Por ejemplo, yo recuerdo una oleada de frío, él ofreció la casa presidencial para que fueran a quedarse Sí, los sí. niños que no tenían refugio. Ujú. Entrarían 100 personas, ¿no? Pero bueno, la imagen recorrió el mundo, él mal vestido con su Volkswagen Escarabajo o sobre un tractor, son imágenes ¿qué pasa? Uruguay es un país muy pequeño, entonces lo que llega al mundo son titulares y cosas puntuales. Entonces una foto de un presidente arriba de un Fusca viejo llama la atención. Sin duda. Sin duda. Pero los uruguayos ya lo conocemos de mucho antes, ¿no? Ujú. Felipe, hace poco conocíamos una situación que se dio donde alguien que caminaba solo por una ruta eh, que hacía dedo y que nadie le paraba y de repente alguien le paró. ¿Y qué cosa? El que manejaba el auto por esa ruta solitaria y que lo recogió precisamente era Pepe Mujica. ¿Eso estuvo preparado o fue así, tal cual como se lo pintó, una forma casual? No, eso no es posible. Mujica no anda solo en su vehículo. Eh, Rara vez. Él tiene un chofer, incluso cuando hay cambio de mando, el Fusca no lo iba manejando él. No es posible. Es más, te cuento que esa anécdota no la he escuchado aquí. Ah, no. Probablemente sea parte de, no, parte de lo que ha salido para afuera. Hay un equipo de propaganda, de publicidad muy fuerte en presidencia que trabajaba directamente con la figura de Mujica, no tanto como con la institución presidencial, sino con la figura de él, que ha hecho cosas así. Tirar anécdotas que incluso aquí en Uruguay no se conocen. No creo que Mujica le haya levantado a dedo a nadie, no me consta, y ya te digo que él no maneja su propio auto. Ujú. La anécdota se conoció a través de los medios en forma internacional, o sea que se daba por cierta. Me imagino, viral. Sí, es como te decía, es parte de esta publicidad. Yo no lo he escuchado, la prensa nacional no lo tomó. No, hay otras imágenes de él. Hizo un asado para jubilados en la casa presidencial. En fin, tiene una perra que le falta una pata. La conocemos. Sí, Manuela. Ujú. Estuvo recientemente el ex rey de España, Juan Carlos, en su chacra. Sí. Esas son las cosas, las imágenes que hemos podido ver, pero lo de un muchacho caminando y que él lo levantara no lo hemos visto. Eh, el pueblo uruguayo, en líneas generales, tanto en mayoría como minoría, esa es la diferencia que quiero plantear. ¿Cómo ve el acercamiento o la integración de Pepe Mujica? Y esperemos que ahora también tenga que ver el nuevo presidente Tabaré Vázquez, cómo va a manejar esta situación. La relación, por ejemplo, con Fidel Castro, con Hugo Chávez, con Maduro y todo este grupo del ALBA y toda esta gente amigote que tienen en ese grupo, desde la presidenta Brasil a la presidenta Argentina. ¿Cómo ve el pueblo toda esa cuestión? Es, compl- es muy complicado. Lamentablemente, como ha pasado en el resto de esos países, se ha polarizado un poco la cosa, ¿no? Están, por un lado, los oficialistas, generalmente son una mitad, pasa en Argentina, pasa, bueno, en Venezuela ahora menos de la mitad, por suerte, y pasa en Uruguay. Está el oficialista que no le importa, que no lee, que no se enteró que están muriendo los jóvenes en las manifestaciones en Venezuela, que cree que lo de Nisman, por ejemplo, fue un suicidio. Hay una mitad que ya no piensa lo mismo, de la cual de esa mitad te diría o sea, que una cuarta parte es crítica. La otra cuarta parte, o sea, la otra mitad de esa mitad, no le conviene ser crítica.
Lo que sí, un detalle muy importante que me llamó la atención y me gustó mucho fue que el nuevo canciller de la República, Rodolfo Nin Noboa, ayer comentó en su discurso cuando asume el cargo que ya no se van a hacer negocios pensando en la afinidad política de los vecinos, sino buscando que se respeten realmente los acuerdos. Yo recuerdo que en el gobierno de Tabaré Vázquez y Cristina eran muy amigos, afinidad, se apoyaron mutuamente en las elecciones, recomendaron a sus votantes de cada país votarse entre sí. Sin embargo, Cristina Fernández mandó bloquear los puentes entre Argentina y Uruguay y eso trajo una cantidad de problemas graves. No se respetan las normas básicas del Mercosur, el libre tránsito de mercadería ni de personas. Recordemos el caso de Moreno. Entonces, el nuevo canciller dijo, bueno, se acaba esta política, digamos, presidencialista de afinidad de amigos. No, ahora los países no tienen amigos, tienen intereses, y eso ojalá realmente se cumpla. Vemos, otros decimos que hay una película que se está dando en varias salas de cine. Unas en La Habana, otras en Caracas, en Quito, en Buenos Aires y en Montevideo, digamos, con un pequeño delay. Vemos que Venezuela se acerca mucho a Cuba, Argentina a Venezuela y nosotros lamentablemente vamos por ese camino también. Pero ya te digo, Precisamente, la mitad de la gente, ¿sí? La mitad de la no, gente adelante. no le importa. Precisamente Mientras haya... te interrumpía por Felipe porque nos enterábamos que la presencia de Raúl Castro aparentemente terminó en un acuerdo con Tabaré Vázquez, porque acordaron impulsar la capacitación de recursos humanos en prestaciones de salud y desarrollo social. Quien conocemos, Cuba, ¿qué puede ofrecer Cuba como desarrollo social a los ciudadanos? Pero de cualquier manera ya empezaron los acuerdos. Sí, efectivamente. La presencia de Raúl Castro tuvo varias aristas. Por ejemplo, en la Asunción, el presidente Raúl Castro fue la persona más ovacionada a la hora de ir a saludar al presidente. Increíble. Recordemos que, sí, sí, que al frente de la manifestación estaban digamos, la cámpora uruguaya, los que responden a Mujica, que fueron los que aplaudieron a Mujica y no a Vázquez, en fin. Pero sí, fue el presidente más felicitado, digamos, más ovacionado. Luego hubo acuerdos no solo con Cuba, hubo un acuerdo con Bolivia por el tema de la salida al mar, lo cual no nos cierra muy bien, pero hay un acuerdo entre Bolivia, Argentina y Uruguay para pasar mercadería por camión a través de Argentina, luego llegar al río Uruguay y salir al mar por el puerto de Nueva Palmira, en Uruguay. Lo de Cuba, sí, los dos hemos estado en Cuba y realmente no tiene mucho para aportar desarrollo en ningún sentido, te diré, mucho menos social, donde la gente vive muy mal. Creo que esto apunta más que nada a esa política que están teniendo los Castros de mandar médicos a todos los países, cobrar por eso, y alguna cosa más. Ya hemos visto la presencia de médicos y no médicos cubanos en en embajadas venezolanas en la región. Incluso en las últimas elecciones, uno de los operarios del software que dio ganador a Maduro era un ciudadano cubano. Mm, ujú. Creemos que viene por ahí la cosa. Felipe, ¿cómo ha pasado ya unas semanas de la llegada de presos de Guantánamo ahí a Uruguay? ¿Cuál es la experiencia? Ah, te diré que no ha sido sencillo. Primeramente, bueno, el Uruguay tiene una amplia tradición de acoger a personas que se han tenido que ir de su país por temas políticos o religiosos y eso es muy bueno. Recordemos que Mujica, como te decía, quería tener una imagen internacional buena y aprovechó a captar por ese lado. También queremos que Guantánamo, el uruguayo cree que Guantánamo es una cárcel que hay que cerrarla, donde se violan los derechos humanos, etcétera. El tema es que, bueno, la imagen que nos vendieron de los ciudadanos expresos de Guantánamo era un poco más que unas personas inocentes que, bueno, cayeron por una casualidad en Guantánamo, que sufrieron un horror, 10 años, pero eso sí que, bueno, que había que colocarlos. Ujú. Bueno,
muy poca gente estuvo en desacuerdo. Hace un mes hubo un incidente bastante complicado porque el 11 de febrero uno de estos ex Guantánamo de madre argentina que estuvo en Siria y en Afganistán casualmente, bueno, llega a Montevideo y por la noche se escapa con cédula uruguaya-argentina y es llevado por una manifestante pro-Palestina y recibido por un periodista, por decir una forma, argentino, muy vinculado a Hamas. Y ahí en la radio de Madres de Mayo, este ex Guantánamo pide que el gobierno argentino acoja al resto de los presos de Guantánamo. Todo esto se da unos días después de que nos enteramos de que un ciudadano iraní relacionado, un embajador, no embajador, un funcionario de la embajada de Irán en Montevideo, fue expulsado del país por estar en las inmediaciones de la ex embajada de Israel cuando se encuentra un artefacto que no detonó, pero que podría haber detonado. Entonces, estamos viendo en Uruguay una cantidad de cosas que no nos gustan. Nos enteramos a través de la denuncia de Nisman de que el atentado a la AMIA podría haber sido planificado en Uruguay, el atentado contra la Embajada de Israel también, ciudadanos iraníes que han venido a Uruguay con pasaporte venezolano, que algunos hubo que expulsarlos, hubo 2 intentos de atentado contra la Embajada de Israel que queremos que son avisos, y estos ciudadanos de Guantánamo que, bueno, no sabemos bien realmente su pasado, pero evidentemente odian a Israel y a los Estados Unidos. Imagínate tú una persona que estuvo preso en las condiciones que estuvieron en Guantánamo, obviamente no van a salir a hablar maravillas. Y salieron sin ser, sin que, o sea, el gobierno uruguayo se enteró de que este ciudadano de Guantánamo cruzó Argentina por la Cancillería Argentina. O sea, que ni siquiera, o sea, el gobierno uruguayo se pudo dar cuenta de que un ciudadano cruzó el Río de la Plata, ¿no? Estamos preocupados. Los controles no funcionan muy bien. No, y del otro lado creo que hay gente muy experiente. Entonces, creo que sí, lo que hay es mucho miedo. Felipe, Preocupación. se nos va el tiempo, pero hay muchos temas para charlar sobre este traspaso presidencial, lo que deja estos años de Mujica y lo que viene ahora con Tabaré Vázquez. Pero en el mientras tanto, y por cuestiones de tiempo, me gustaría abordar cómo se ve hoy 3 leyes que aplicó Pepe Mujica durante su mandato, que fueron la ley del aborto, la aprobación de la marihuana y también el matrimonio gay. ¿Podés hacer un resumen breve de estos 3 aspectos que creo que marcaron a la sociedad uruguaya? Muy bien, como si tú te fijas en lo que hemos hablado hasta ahora, hay 2 imágenes. La imagen que tiene Mujica adentro y la imagen que tiene Mujica afuera. Como lo de este peatón que iba caminando y que Mujica lo levantó. Bueno, en Uruguay no se conoce, afuera sí. Con la ley de la marihuana pasa algo similar. Fuera de fronteras, hasta Mario Vargas Llosa me decía que estaba a favor y que veía un progresismo, bueno, que era la forma de combatir el narcotráfico, en fin. Yo tuve que leer la ley en momentos que se estaba que estaba por aprobar y hay algunos detalles importantes. Primero, se crea un monopolio estatal, o sea que no es que se liberalice, digamos, solo el consumo. Se crea un monopolio estatal, se crea un sistema por el cual la persona que consume tiene que registrarse frente al gobierno, el gobierno autoriza si puede consumir o no, y el gobierno es el que vende el producto. Claro, no Y ahí no vemos, solo que controla la importación, la producción y la venta, ¿no es cierto? En todo no, sentido. directamente no, lo que van a hacer es un proyecto financiado por Rockefeller y Monsanto, que es plantar al norte de Uruguay, no me acuerdo la cantidad exacta de hectáreas de marihuana transgénica con semillas de Monsanto. Y eso es lo que se va a vender a Uruguay. Se teme, algunos legisladores brasileños me decían que temen que por el tamaño de la producción la idea sea abastecer a Argentina y Brasil también. O sea que la ley no es una ley, digamos, que permita que cualquiera pueda consumir, comprar, en su casa, vender, plantar. No, tiene que haber un registro y la producción
es enteramente estatal. Es algo muy raro que no se difunde. Después, la ley del aborto es una ley, te diré que complicada, es como todo. Hay gente de los dos bandos que están a favor y en contra, digamos. Bandos me refiero a lo que hablábamos hoy, los que están Sí, sí, con el claro. gobierno y los que no. Ujú. Hay mucha gente o sea, que no está a favor. Lo que está sucediendo es que, en ese sentido, Vázquez no estaba a favor de esta ley. Lo que está sucediendo en la práctica es que la gente, las chicas que van a abortar, terminan siendo convencidas de no hacerlo. O sea que no ha disminuido mucho ni la cantidad de abortos, ni, en fin, no ha pasado nada realmente, no ha pasado nada. La gente si quería hacerse un aborto antes lo podía hacer. Lo que ha pasado es que ahora es gratis, pero pasó sin pena ni gloria. La gente no tocó los valores uruguayos, la mayoría de la gente no sería un aborto, pero sí estaría, cree que está bien que otra persona lo pueda hacer si quiere. Esa es la mentalidad del uruguayo medio. Y la tercera ley, el matrimonio igualitario, también. El matrimonio igualitario fue una bandera de la izquierda que tenía que responder sí o sí a una minoría, pero tampoco, pasó sin pena ni gloria. Uruguay es el primer país de América Latina con divorcio. El divorcio se aprobó aquí. Uruguay es el país que primero separó la iglesia del Estado. En ese Ujú, sentido se ujú. puede tomar como dentro de ese marco. Pasó sin pena ni gloria. Hubo unos pocos manifestantes, el resto es que lo cierto es que hay muy pocos matrimonios del mismo sexo. Todavía no está bien visto. Fue sin pena ni gloria. Vamos a dejar un signo interrogante porque hay muchas inquietudes que podemos ir desarrollando. El tiempo se nos terminó, pero seguramente, si lo permite, Felipe, volveremos a conversar contigo, volveremos a repasar algunos de los temas que evidentemente hicieron un hito en el mandato de José Pepe Mujica y también algunas incógnitas que quedan para visualizar cuál será el rumbo del nuevo presidente Tabaré Vázquez. Te agradecemos mucho este contacto. Muchísimas No, gracias. gracias a ti y saludos a toda la televidencia y estoy a disposición. Un gran abrazo, Felipe. Igualmente. Que sigas muy bien. Felipe Caorsi, desde Uruguay, en directo, exclusivo para TV Radio Miami y las emisoras que nos acompañan. A la pausa, volvemos.